Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es David Rivas, soy coordinador de formación de Acadia Group y hoy quiero venir a conversar de lo que es el dibujo o el modelado de tuberías en programas como por ejemplo AutoCAD Plan 3D. Muchas veces nos preguntan en nuestras acciones de formación, por ejemplo la acción de formación que tenemos de dibujo e interpretación de planos de tuberías, que si vamos a dibujar con algún software. Nuestra respuesta es no. Veamos por qué. Cuando nosotros tenemos un software como este que tenemos acá, que es muy similar a AutoCAD, es necesario que nosotros podamos entender todo el contexto que tiene el software con respecto a la terminología relacionada con tuberías. Si bien es cierto que nosotros podemos utilizar AutoCAD 2D para generar figuras geométricas en el plano y tal vez con algún desfase generamos figuras de tipo isométrico. Con AutoCAD 3D podemos modelar formas en tercera dimensión, pero ya con el AutoCAD Plan 3D vamos a concentrarnos en el dibujo y la proyección de sistemas de tuberías. Alguien que quiera dibujar en este software necesita conocer una serie de información previa para poder entender que él está solicitando el software. Entonces, nosotros pues cuando iniciamos, por ejemplo, para rutear una tubería, nosotros debemos entender el concepto de proyecto y pues darle a una línea, es el número de línea. Saber, por ejemplo, que cuando vamos a dibujar una línea debemos entender qué tipo de nomenclatura se está usando en ese proyecto. Por ejemplo, voy a utilizar una línea de 4 pulgadas, le voy a colocar FW como que esto es Fire Water, sistema contra incendio. Luego le voy a poner un número cualquiera para representar el área. El tipo de especificación de línea, en este caso Carbon Steel 300. Y le voy a poner, por ejemplo, NI, No Insulation. Debo conocer también cuál es el diámetro de la tubería que voy a modelar. Y debo también entender cuál es la especificación de línea o la especificación de materiales o el grupo de materiales que se combinan para poder ser cónsonos, para poder ser o que son compatibles entre tuberías, bridas, empacaduras, válvulas, todo lo que se tiene. Asignamos y luego que nosotros asignamos, vamos a empezar con el ruteo como tal de la tubería. Nosotros pues obviamente nos ayuda muchísimo entender que estamos en AutoCAD 3D y vamos a hacer un pequeño ejemplo simplemente. Por ejemplo, el inicio lo vamos a hacer en 000. Entendemos también que una persona que proyecte tuberías debe entender de coordenadas. No siempre ese 00 matemático va a ser el 000 de nuestro proyecto, ya que vamos a estar amarrados a unas coordenadas a nivel topográfico. Bien, entonces nosotros pues ya empezamos a modelar y acá el programa empieza a generar, digamos, la ruta en función de algunos ángulos. En este momento no nos vamos a concentrar mucho en el dibujo, pero voy a darle, por ejemplo, a esto 2000. Luego podemos ver entonces que el programa de forma independiente, él es capaz pues de... a ver, vamos a darle un poco más porque creo que solamente se fue... Ok, 2000. Ahora sí. Luego el mismo programa va conectando las tuberías. Vamos a girar, por ejemplo, hasta acá. Vamos a ponerles 1500. Y luego podemos, por ejemplo, concluir hacia acá arriba. Ok, se ha pausado el modelado. Vamos a retomar acá. Y simplemente pues vamos a continuar hacia arriba, por ejemplo, también con 2000. Ok, vamos a escapar, cerrar y ahora yo le voy a dar a esto una vista isométrica, pues me va a permitir ver entonces el trazado de tuberías. Pero ahora hay una cantidad de elementos que yo debo conocer para poder dibujar de forma correcta. Por ejemplo, si yo quiero asignar bridas, yo tengo que entender que esas bridas realmente tienen ciertas características. Fíjense que cuando él toma la brida, él me dice, brida, vamos a leer un poco acá, brida ciega, 12, rating 300, right face.
Entonces, todo esto que él me está solicitando, toda esa información yo la debo conocer, porque si no, no voy a entender el concepto de programa. Cuando yo empiezo a revisar el software con un poco más de detalle, yo me doy cuenta que hay conceptos acá como BOP, TOP, COP. Todo esto siempre se indica en los planos. Cuando yo empiezo a revisar, por ejemplo, acá tenemos estructuras, tenemos escaleras. Todo esto yo como diseñador de tuberías debo entender cuándo utilizo una escalera, cuándo no utilizo una escalera. Acá dentro de nuestro Tool Palettes yo tengo una cantidad de elementos. Debo saber lo que es un socolet, lo que es una tubería, lo que es un tapón, lo que es un reductor, lo que es una T, las válvulas, los diferentes tipos de válvulas que tengo. Entonces, la reflexión del día de hoy es que modelar no es simplemente dibujar, y mucho menos cuando estamos trabajando en el contexto de tuberías. Nosotros, dentro de Acadia Group, brindamos el curso de interpretación y dibujo de sistemas de tuberías, donde nuestro centro no es interpretar simbología de planos, donde nuestro foco no es solamente memorizar símbolos y saber cómo se representa un codo o cómo se representa una brida. Nuestro objetivo es que tú puedas entender los elementos que conforman un sistema de tuberías industriales para que luego, cuando te toque modelar, cuando necesites modelar en cualquier software, SmartPlan, 3D Plan, AutoCAD o AutoPlan 3D, PDS, CADWorks Plan, muchos que hay en el mercado actualmente, no tengas ninguna duda con respecto a los elementos que tenemos allí. Así que, como siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, pues dale like y comparte. Y nosotros siempre vamos a estar de la mano con toda nuestra comunidad latinoamericana conversando acerca de tópicos de ingeniería y mucho más en el área de diseño de sistemas de tubería. Nos vemos.